Hermanos, solamente recordar un poquito lo que vimos el domingo pasado. Y quiero hacer hincapié, hermanos, y hacer un énfasis. No te voy a preguntar todo, pero sí quiero que recuerdes, hermano, el tema y lo que recordábamos la semana pasada. Porque Dios había rescatado al pueblo de Israel, hermanos. Hermano, esto es importante porque lo mismo ha hecho con nosotros, rescatarnos. Hermano, pero hoy quiero que puedas quedarte, que nos ha rescatado, hermanos. Nos decía que para adorarle, para servirle. Hermano, que hoy puedas ver la magnitud y lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Que no sea solamente pensarlo, sino meditarlo. Y ¿sabes cuánto no necesito servir? ¿Cuánto necesito adorar a Dios? Hermano, no me voy a meter tanto a esto, pero sabemos que hay muchas maneras de adorar a nuestro Dios. Simplemente en todo lo que hacemos, pero que nos recuerde, hermano, por qué hemos sido rescatados y para qué nos ha traído nuestro Dios. Mira, hermano, algo que también veíamos, ¿cuál era el propósito? Que se multiplicara el pueblo de Dios. Te lo repito, ¿cuál era el propósito? Que se multiplicara el pueblo de Dios. Bueno, para los que nos acompañan y están por primera vez, estamos viendo el libro de Éxodo. La semana pasada vimos la introducción y hoy vamos a estar viendo el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Pero hermano, el propósito que se multiplicaran era traer al Mesías. Era de que ahí, hermanos, iba a venir Cristo. Y algo que también vamos a ver que Dios, hermanos, está cumpliendo con su propósito. Porque va a enviar a un rescatador por la descendencia de Abraham. Y los versos, hermanos, que vamos a estar viendo va a ser el verso capítulo 1, repito, verso 8 hasta 22, y del capítulo 2 vamos a ver el verso 1 hasta el verso 10. Pero mira, algo que vamos a ver, hermanos, y específicamente en este capítulo que vamos a estar viendo, va a ver que aún, hermano, cuando las cosas no marchan bien y se ponen mucho más difíciles, Dios está obrando. Y dices, ¿cómo, hermano? Aún cuando las cosas están difíciles y a lo mejor te preguntas, ¿dónde está Dios? Pero hermanos, a lo mejor no estamos viendo a Dios, pero aún Dios, mi hermano, está trabajando y está obrando. No me tienes que decir, hermano, pero ¿estás pasando por algo difícil? ¿O te has preguntado a veces dónde está Dios? Yo creo que en una o alguna ocasión nos hemos preguntado, ¿no? ¿Dónde está Dios? Porque a veces, hermano, pues sabemos que no lo podemos ver, pero a lo mejor nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios? Pero hermano, quiero recordarte que Dios está obrando, aun cuando no lo vemos, o parece que está ausente. Mira, vamos a Deuteronomio 10, acompáñame, unos libritos más adelante, 10, verso 17, te lo leo, dice, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Hermano, te voy a estar compartiendo y el título de la clase, un Dios grande,
Te lo repito, un Dios grande, poderoso y temible. Hermano, vamos a estar viendo a un Dios grande, poderoso y temible. Te voy a compartir 3 puntos, hermanos, y el primer punto, en el capítulo 1, va a ser el pueblo de Israel en aflicción, versos del 8 al 14. El punto número 2, temieron a Dios, y va a ser del verso del 15 al 22. Y el punto número 3 va a ser el nacimiento de Moisés. Va a ser Éxodo capítulo 2, del verso del 1 al 10. Mira, hermano, vamos a leer por partes, no lo vamos a leer todo para poder ver lo que está tratando, lo que nos está diciendo en Éxodo. Y vamos a empezar en el verso 8. Dice, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Dice, ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaran para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramases. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Verso 14, y dice, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Mi hermano, al principio nos dice que entrando se levantó sobre Egipto un rey. Y nos dice, ahí en el verso 8, dice que no conocía a José. O sea, este faraón ya no conocía a José. Hermano, pero algo que también nos está diciendo, dice, aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Algo que estamos viendo también en el texto, hermanos, que se había levantado un enemigo de Dios. Sabemos que se levanta un nuevo rey y nos dice que este rey ya no conocía a José. Mira, algo que también, hermano, leímos en el verso 7 y nos dice que los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y dice, y se llenó de ellos la tierra. Algo que vemos, hermano, y que te había comentado, ¿cuál era el propósito para que no se multiplicaran? Nos dice, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor, y dice, y más fuerte que nosotros. Dice, ahora pues seamos sabios para con él. Fíjate lo que dice el rey, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. O sea, ¿cuál era el propósito para que no se multiplicaran? Hermano, el propósito para que no se multiplicara el pueblo de Dios, para que no viniera el libertador. O sea, lo que está pasando con el pueblo de Israel, o sea, no es algo, hermanos, que Dios no supiera. Es un capítulo que vimos, y vamos a Génesis, es algo que Dios sabía que el pueblo iba a estar esclavizado en Egipto.
Vamos a ir a él, es Génesis 15. Acompáñame y te lo leo. Versos 13 y 14. Me dices cuando hayas llegado, hermano. Dice 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: por cierto, que tu descendencia, dice, morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Hermano, no era algo que Dios no sabía. Dios sabía que el pueblo de Israel iba a estar en Egipto por más de 40 años, por más de 400 años, perdón. Pero mira, hay algo que también Dios promete en el principio, desde el principio, ahí en Génesis. Génesis 3, capítulo 3, verso 15, y esto es desde el principio. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hermano, algo que Dios había prometido desde el principio era mandar. Dios ya estaba, hermanos, o sea, Dios estaba prometiendo mandar ya un rescatador desde el principio. Mira, vamos a volver allí a Éxodo capítulo 1. Pero algo, hermano, que también vemos en el verso 9, dice que he aquí el pueblo de los hijos de Israel, dice, es mayor y más fuerte que nosotros. Mi hermano, algo que también está pasando, que Dios sabe que este enemigo que se opone al plan de Dios, sea este enemigo, es Satanás, hermano. Sea es Satanás el que se está oponiendo al plan de Dios. Mira, es curioso, pero algo que nos va a decir el verso, dice, ahora pues, dice, seamos sabios. Fíjate el verso 10. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Algo que también vemos, hermano, que desde el principio aparece alguien y lo describe en Génesis. Y vamos a Génesis, mira cómo lo describe la Biblia. Génesis 3, verso 1. Estas palabras se parecen a lo que está mencionando. El rey dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pero vemos algo parecido, hermanos. Dice, ahora pues, dice, seamos sabios para con él. Dice, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Hermano, algo que podemos ver, y el título era un gran Dios poderoso y temible. Hermano, porque los planes de Dios no se pueden detener, hermanos. Mi hermano, es lo que podemos ver, y quiero, hermano, que te quedes, que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, pero también, hermanos, un Dios temible. Mira, algo que vemos, hermano, que en medio de la tribulación Dios tiene un propósito. O sea, en medio, hermano, aun cuando las cosas a lo mejor no están marchando bien, y a lo mejor podemos ver mucha aflicción en el pueblo, cómo los tratan y cómo los maltratan, aún así, hermanos, Dios
tiene un propósito. Hermano, no vamos a poder parar los planes de Dios, porque Él tiene un propósito. Mira, quiero preguntar, bueno, ¿por qué el diablo quería impedir que se multiplicara? O sea, ¿por qué el diablo quería que ya no se estuvieran multiplicando? Porque él sabía, hermanos, que a través del pueblo vendría el Cristo, que vendría el Salvador. Él sabía que por eso, hermanos, quería parar. Porque sabía, hermanos, que a través del pueblo, vendría Cristo, el Salvador. Y a lo mejor, hermanos, ahora no tenemos ese escenario, pero podemos ver, hermanos, que que es el mismo plan del diablo, hermanos. Que es el mismo plan de distraernos, de afligirnos y también de oprimirnos. Y a lo mejor te preguntas, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué? Para que no nos multipliquemos, hermanos. Para que no prediquemos a Cristo. Hermanos, sigue siendo el mismo plan. Que el diablo no quiere que nos multipliquemos. Pero, hermanos, hoy tenemos que entender que los planes de Dios, hermanos, no se pueden detener. Si el diablo, hermanos, va a hacer cualquier cosa para que no nos multipliquemos. Mira el verso, seguimos, y nos dice, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje. ¿Qué ciudades? Nos dice que Pitón y Ramases. Pero mi hermano, la táctica del diablo era ponerlos en apuros. Y también, hermanos, llenarlos de trabajo. Y a lo mejor dice, pero mi hermanos, también se parece a nosotros, hermanos. Nos ponen tantas cargas, nos ponen tantas ocupaciones, que el diablo, hermano, lo que menos quiere que tú estés pensando en las cosas de Dios. O sea, vemos, mis hermanos, nos dice que el rey, pues, ya lo leímos, ahora pues seamos sabios. O sea, el rey era muy astuto, que dice, para que no quieran salir, entonces les voy a poner más carga de trabajo. Mira, vamos a Marcos, acompáñame, es la parábola del sembrador, pero mira, algo parecido que nos muestra Cristo es en Marcos. Marcos 4. Mira lo que dice Marcos 4, verso 18. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Dice verso 19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mi hermano, algo que también el diablo está usando y que la táctica del diablo es que nos afanemos y mantenernos ocupados. Mira, regresamos y también lo que hace el rey, mira lo que hace también con el pueblo, y es en Éxodo 5, verso 4. Dice entonces, te lo repito, Éxodo 5, verso 4.
Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Verso 5, dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que los tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Dice: les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Mi hermano, vemos nuevamente que la táctica del faraón es imponerle más trabajo. Y algo que vemos, hermano, que también el faraón era afligir al pueblo y oprimirlos. Mi hermano, que no quisieran tener hijos. Pero mira, vamos a seguir leyendo. Dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramases. 12 dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Mi hermano, ¿qué es lo que Dios usa o qué quería usar para salvar al pueblo del sufrimiento? Mi hermano, lo que vamos a ver que Dios usa van a ser hijos. Pero vemos también, hermanos, que el plan del enemigo es afligirles. Pero mira, aquí está muy interesante el verso 12, dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Algo que está asociando el texto, hermanos, está asociando el sufrimiento con el crecimiento. O sea, más sufrían, pero más crecían. Mi hermano, algo que también nos lleva a que el sufrimiento nos va a producir fuerza. Y también dice multiplicación y crecimiento. Mi hermano, lo que estaba usando Satanás o el faraón para que se multiplicara. Ojo, mira, Dios lo usa, hermanos, para fortalecernos, para hacernos crecer. O sea, mi hermano, lo que Faraón estaba usando, o sea, Dios lo estaba usando para que se multiplicaran. Mi hermano, algo que pasa, que en la opresión y en el sufrimiento, Dios nos hace crecer. A veces no todos queremos pasar, hermanos, por el sufrimiento o por las cosas difíciles, pero es allí, hermanos, donde Dios nos hace crecer. O sea, muchos no queremos pasar por eso, pero hermanos, es necesario, porque es ahí donde Dios nos hace crecer, nos hace madurar. Y algo que Dios quiere hacer, hermano, el Señor quería fortalecerlos. Mi hermano, cuando vengan tiempos difíciles, hermanos, cuando estés en pruebas y cuando estés en sufrimientos, hermanos, es allí, hermano, donde debemos servir. Es allí donde debemos estar buscando más de Dios. Cuando vengan tiempos que dices: hermano, estoy pasando tiempos difíciles. Hermanos, no veo cuándo se acabe esto, hermanos. Pero es allí, hermanos, cuando debemos buscar y decir: Dios, ayúdame a seguir creciendo, pero dame el corazón para servirte. Pero sea en ese tiempo, hermanos, donde vamos y nos arrodillamos delante de Dios y lo buscamos. Porque son en esos momentos cuando Dios nos está haciendo crecer. Hermanos, se escucha
fácil, pero realmente el pueblo era oprimido. El pueblo, hermano, era afligido por los egipcios. Mira, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. 14 dice, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Estamos viendo, hermanos, la aflicción y por lo que estaba pasando el pueblo. Pero aún, hermanos, aún en esa aflicción y en esa, aún Dios hacía, hermanos, que se multiplicara. Hermano, que hoy podamos ver lo que Dios, o sea, Dios es un Dios grande, hermanos, y nadie va a parar sus propósitos y lo que Dios va a hacer. Mira, vamos al punto número 2, hermanos, ahí mismo, pero verso 15. Y nos dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Dice, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras, verso 17, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis perseverado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Dice, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija perseverad la vida. Hermano, el punto número 2 es temieron a Dios. Y algo, hermano, que vemos y lo que hemos estado leyendo del 8 al 14, ya se ha mencionado el título del faraón, pero no se ha mencionado cuál nombre tenía. Hermano, bueno, eso no nos importa, hermano, porque hay muchos que están preocupados por saber el nombre del faraón. Pero, hermanos, lo que sí es interesante, hermanos, que en el verso 15 Dios nombra y pone los nombres de estas dos parteras. Dice que se llamaba Cifra y otra Fua. Mi hermano, esto es importante. Te digo por qué, porque dice, nadie sabe el nombre, o sea, no sabemos el nombre del faraón. Pero, hermano, los nombres de las parteras quedaron grabados, hermanos, están allí en la palabra de Dios, porque es importante. Mira lo que vemos, que, hermano, que Dios les da más importancia a las parteras. O sea, les está dando más importancia, hermanos, porque no menciona el nombre del faraón, solamente lo ha mencionado con títulos, pero no ha dicho cuál es su nombre, pero nos menciona los dos nombres de estas parteras. Mira, lo que vemos, hermano, que las parteras perseveraron la vida de los niños. Se perseveraron, hermanos, el pueblo de Dios. Mira, y habló en el verso 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo,
Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Hermano, lo que estamos viendo, lo que hicieron estas parteras, que perseveraron al pueblo de Dios. O sea, que Cristo, hermanos, pudo nacer. No sé si te imaginas, hermano, cómo sería que no hubiera hombres. O sea, si no hubieran perseverado a los niños, o sea, se hubiera perdido, hermanos, la promesa a Abraham. Pero mira, hay algo interesante que vamos a resaltar. En el verso 17, dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Hermano, lo que estamos viendo, lo que hicieron las parteras, dice, le temieron a Dios. O sea, dos parteras que temieron a Dios. ¿Y qué nos dice, hermano? Vamos a Proverbios. ¿Qué nos dice Dios del temor en Proverbios, capítulo 1? Te lo sabes de memoria, pero lo vamos a leer. Verso 1 dice, capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermano, ¿qué significa temer a Dios? ¿Qué significa temer a Dios? No nos vamos a meter aquí a fondo, hermanos, pero hemos aprendido que hay dos temores. Pero un temor a Dios, hermanos, hemos aprendido que es reverencia a Dios. Pero ¿qué significa temer a Dios, hermano? Vivir, hermanos. Vivir como Dios existe y vivir creyendo, hermanos, que existe. O sea, lo que estaban haciendo estas parteras, estaban viviendo, hermanos, como si Dios existe. O sea, estas mujeres vivían, hermanos, temiendo al Señor. Y quiero preguntarte, hermanos, ¿cómo deberíamos vivir? ¿Cómo deberíamos vivir? Hermanos, vivir que hay un Dios y que todo lo sabe. Hermano, es la manera que deberíamos vivir. Y que un día, hermanos, vamos a estar delante de Dios y que le vamos a rendir cuentas. Es la manera que podemos vivir con temor a Dios. Mira, algo que también el verso nos dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Si lo que vemos, hermanos, que cómo se revela el temor de Dios. Si vivimos, hermanos, temiendo a Dios, pero no a los hombres, no al faraón, sino un temor a Dios. Es lo que vemos, hermanos, pero las parteras, dice, temieron a Dios. Y dice, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Mira, vamos a Hechos. Mira también lo que pasó con Pedro y Juan. A Hechos. A Hechos capítulo 5. Capítulo 5. Mira, a Pedro y a Juan los llevan al concilio, pero no es para ponerle contexto, pero mira cómo ellos responden. Dice, cuando los trajeron,
los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, verso 28, diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mi hermano, vamos, bueno, ahí en el verso 18 dice, el rey de Egipto, dice, hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. No sé si te estás preguntando, hermano, a lo mejor, no sé que si solamente había dos parteras, esto es interesante, pero no, el pueblo de Israel no solo tenía dos parteras, a lo mejor, no nos dice, pero a lo mejor eran las encargadas, no sé, de todas, pues, pero sí había más parteras, pues no son las únicas, pues. Pero mira, ahí mismo nos dice, y las parteras respondieron, mira cómo le respondieron a Faraón. Dice, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Hermano, algo que le está diciendo, ¿sabes qué? Es que ellas no son como las egipcias. Cuando nosotros vamos, pues ellas ya parieron. Si ya no las podemos ayudar, ya están teniendo a sus niños. Mira, la palabra robusta que nos dice, hace referencia a mujeres, cosas o estructuras con gran fuerza, vigor o firmeza o buena salud física. Aquí hay un dilema, hermanos, que si las parteras mintieron. Pero hermanos, no mintieron. Bueno, ese es mi punto, que no mintieron, sino que estaban haciendo lo que Dios les pidió que hicieran. Mira, si ellas toman la decisión de desobedecer, pero al faraón, y hacer, hermano, lo que Dios manda o demanda de nosotros. O sea, es lo que ellas estaban haciendo. Estaban obedeciendo a Dios, lo que Dios mandó a hacer que ellas hicieran. Hermanos, obedecer a Dios significa poner en riesgo nuestra vida o trabajo. Te lo repito, hermano, obedecer a Dios significa poner en riesgo nuestra vida o trabajo. Hacer lo correcto, hermano, va a significar que realmente tú puedes perder tu trabajo por decir la verdad. O sea, para que me entiendas, el querer hacer lo bueno o lo correcto, hermano, nos podría meter en problemas. Pero algo que veo, hermanos, que Dios se encarga de lo que sucede. Dios se encarga, hermanos, de las consecuencias. Porque realmente Dios te está pidiendo y te está ordenando que tú lo hagas. Y te está ordenando, hermano, que tú vayas y lo hagas. Mira, verso 20 dice, Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Mi hermano, lo mejor que podemos hacer es temerle a Dios. O sea, vemos que Dios es bueno, pero también estamos viendo que Dios nos está llamando, hermanos, a hacer algo. Y no sé lo que Dios hoy te está mandando a hacer, y a lo mejor tú no lo has hecho, pero Dios está mandando, hermanos, que hagamos algo, y tú lo sabes. Mira, nos dice ahí, y Dios hizo bien a las parteras por temerle, hermanos, por temerle a Dios. Dice, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Lo que Dios está haciendo, hermanos, lo multiplica, pero también dice que lo fortalece, y lo fortalece, dice, en gran manera. O sea, un Dios, hermano, que bendice.
Y también vemos, hermano, que la oposición trae más bendición. Mira, ya vamos a ir más para allá, pero dices, pero el faraón, hermanos, no paró allí. Porque nos dice, verso 21, dice, por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Verso 22 dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservad la vida. Podríamos pensar que el faraón ya quedó allí, pero no, o sea, va después, o sea, de estar afligiéndonos, va a querer, hermanos, asesinar y matar a los niños. Mira, pero algo que podemos ver, y acompáñame, hermanos, Primera de Corintios, mira lo que Dios usa, y esto nos debe de quedar claro. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hermano, lo que podemos ver, que estamos viendo que es un Dios grande, que es un Dios fuerte y poderoso, hermano. O sea, que nadie, hermano, va a poder parar sus propósitos. Nadie puede parar a Dios. Y en lo del verso 21, hermano, nos está diciendo ahí, dice, por haber las parteras temido a Dios, él prosperó a sus familias. Lo que significa, quiere decir que construyó sus casas. Dice que edificó sus casas. Y algo que nos enseña que la casa, hermanos, lo que significa que es la familia. Como hemos aprendido, hemos visto en el Antiguo Testamento que Dios bendijo la casa de David. Hemos visto que menciona algunos, pero se está refiriendo a esto. Pero hermanos, estamos ahí, dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija perseverad la vida. O sea, es una etapa, hermanos, donde tener hijos es peligroso. Están en peligro de muerte. Y lo que hacen las parteras, perseveran la vida a los niños. O sea, un momento, hermanos, tan peligroso de tener hijos. A lo mejor no es el mismo escenario, hermanos, pero es el mismo tiempo en el que vivimos. ¿Has escuchado? O sea, ¿cómo vamos a traer niños a sufrir a este mundo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo vamos a traer a un mundo? Y a lo mejor se dicen, tú y yo, solamente tú y yo. Disfrutémonos nosotros, hermanos. Solamente ha cambiado el escenario, pero sigue siendo lo mismo. ¿Cómo vamos a traer niños a que sufran? Y vemos, hermanos, que el faraón, o sea, no para ahí, insiste en matar a los niños. Y también nos dice que, dice, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija perseverará la vida. O sea, ya cualquiera, hermanos, podía arrojar a los niños al río Nilo. O sea, lo que vemos que el faraón se opone a Dios. Pero, hermanos, lo que vamos a ver que Dios, o sea, que nada detuvo a Dios para cumplir sus promesas de redención. Mira, vamos al punto número 3, hermanos, y es el nacimiento de Moisés. Vamos al punto número 3. Mira, te lo voy a leer, dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño
y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que aconteciera, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas, para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve entonces. Fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Mira, hermanos, algo que está pasando y que está sucediendo y que vemos en el contexto, dice, lo que estaba pasando será un tiempo, hermanos, de tribulación donde los niños están en peligro. Pero también vemos, hermanos, vemos a los padres de Moisés que deciden casarse y tener hijos. En este contexto tan difícil, que los niños, quieren ser asesinados. Difícil situación que estaban viviendo, pero aún, hermanos, ellos decidieron tener hijos. Aún en ese momento tan peligroso, aún ellos dijeron: vamos a casarnos y vamos a tener hijos. En aflicción, hermanos, siguen casándose y siguen teniendo hijos. Y nos menciona ahí que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Nos dice que sus padres, hermanos, eran levitas. Y algo que hemos estado viendo, que todos los egipcios, hermanos, van a estar en contra de que nazcan los niños. Y bueno, sabemos de Moisés que era el tercer hijo, pero también sabemos de sus dos otros hermanos, que es Miriam y que es Aarón. Pero algo, hermano, que quiero resaltar, que los papás de Moisés, hermanos, tenían fe. Y mira, acompáñame en Hebreos, vamos a Hebreos 11. Hebreos 11, me dices si estás ahí, verso 23. Dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Dice: porque le vieron niño hermoso, dice, y no temieron el decreto del rey. Hermano, el texto nos dice y nos habla que sus padres, dice que tenían fe. Sabemos, hermano, que un matrimonio que tiene fe. Mira, ¿cuáles eran los nombres de los padres de Moisés? No vayas allí, pero yo te lo leo. En Éxodo 6:20 nos dicen los nombres de sus padres. Dice: y Aram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Mi hermano, lo que también podemos ver, que Dios, hermano, que Dios es soberano y que Dios estaba mandando puros
varones. Mira, vamos allí al texto. Dice, la que concebió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Algo que se me hace gracioso es que, ¿quién no dice que su hijo es hermoso, no? Cuando lo ve, ¿no? Cuando se lo presenta, ¿no? Dice, oh, se parece a mí, ¿no? Qué hermoso, pues. Y lo mismo vemos que dice que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero mira, dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en carrizal a la orilla del río. Y bueno, hermanos, podemos ver que los padres tenían fe en tiempos difíciles. Y te repetía, o sea, lo mismo seguimos escuchando, o sea, ¿por qué tenemos hijos? O sea, salen muy caros. O sea, salen muy caros. Seguimos escuchando eso. Pero ¿qué es lo que Dios, hermano? ¿Qué es lo que Dios nos dice? En el principio nos decía, multiplícate, fructifícate y llena la tierra. Hermano, dice que los padres de Moisés tuvieron fe, por eso lo escondieron por 3 meses. Mira, vamos a Hechos para que nos pueda ayudar también a Hechos 7. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Dice, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Dice, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Pero mira lo que dice el verso 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés, y dice, y fue agradable a Dios. O sea, hermano, Dios quiso escoger a Moisés. Pero también nos dice que sus padres ya no lo pudieron esconder más. Mira, regresemos y también es interesante lo que hace su madre por fe. Dice, no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Mi hermano, lo que Jocabed está haciendo una pequeña arca. O sea, que nos recuerda, hermano, al Génesis, a la arca. Es a lo que se está refiriendo. Dice, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Qué es lo que está haciendo Jocabed? Le está diciendo, Dios, tú eres soberano, yo lo pongo y lo dejo en tus manos. Si realmente le está creyendo a Dios. Si a lo que está haciendo Jocabed, nos dice que la misma arca, para que no se hunda, se la pone en el río. Y lo que hace Jocabed, hermano, la está poniendo creyendo en Dios. Y para que me puedas entender, hermanos, o sea, un día, hermanos, tendremos que soltar a nuestros hijos. Pero no queremos, hermanos, ¿por qué? Porque es peligroso. Mi hermano, debemos de soltar a nuestros hijos.
pero enseñarles, hermanos, a que no se ahoguen. Mira lo que está haciendo Jocabed, está soltando a su hijo, aun cuando es peligroso, hermanos. Y digo, wow, ese es un acto de fe, pero realmente le está creyendo a Dios. Mira, en Hebreos, para entender en Hebreos 11, regresamos a Hebreos 11, verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en su casa, se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mi hermano, algo que nos corresponde y que tenemos que hacer y que tenemos que estar trabajando en nuestra casa es llevar a nuestros hijos a Cristo. O sea, lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, que Él tiene el control. Pero nosotros, hermanos, nos corresponde llevar a nuestros hijos a Cristo, a que lo conozcan. Mira, allí nos dice, la hija de Faraón descendió, 4, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Bueno, aquí es Miriam. Vemos a alguien, hermanos, su hermana, de una manera valiente. ¿Por qué? Porque podría sucederle algo, pero aún así nos dice el texto, dice, una hermana suya se puso a lo lejos, dice, para ver lo que le aconteciera. O sea, ella estaba viendo para dónde se iba Moisés. Nos dice, la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. El significado de hebreo, hermanos, significa cruzar las aguas. Pero también vemos, dice, cuando la abrió, dice, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Sabemos que, hermanos, que Dios abrió el corazón de una egipcia para cumplir sus propósitos. O sea, Dios muestra su cuidado y protección. Mira, hermano, es importante y vemos que Dios, o sea, Dios va a permitir que la mamá de Moisés lo críe. Mira, te lo voy a leer y pon mucha atención porque hay una palabra que aparece mucho en este texto. Dice, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Pon atención, va la primera vez que menciona el texto, dice, críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve entonces. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo. Va 2 veces, dice, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Mira, vemos 3 veces aparece la palabra crianza. Hermano, algo importante, Moisés conoció a Dios por la crianza de sus padres. ¿Qué es lo que Dios, hermanos, pide de nosotros? Y vamos a Proverbios. Este es un llamado, hermano, para nosotros, que no lo podemos dejar. Mira lo que dice la palabra de Dios, 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo,
no se apartará de él. Hermano, ¿qué es lo que Dios está pidiendo que hagamos con nuestros hijos? Hermano, ¿qué es lo que Dios está pidiendo constantemente que hagamos con nuestros hijos? Que los instruyamos. Hermanos, que nuestros hijos conozcan y reconozcan a Dios. Hermanos, es lo que estaba haciendo la madre de Moisés. Ella estuvo criándolo y estuvo enseñándole de Dios. Por eso Moisés sabía de Dios, porque ella lo estaba criando y le estaba enseñando de Dios. Mira, vamos a Deuteronomio, hermanos. Ya lo hemos leído, pero es importante. Yo sé que te la sabes de memoria, pero algo, hermano, que Dios nos pide, no solamente saberlo, sino llevarlo y hacerlo, hermanos. Deuteronomio 6. Deuteronomio, repito, 6, verso 4. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que hoy te mando, hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano, algo que Dios está pidiendo, que aprendan quién es Dios. Y algo que Dios está pidiendo de nosotros, hermanos, que les enseñemos cada día. Hermano, necesitamos estar predicándoles a Cristo. Necesitamos, hermanos, que nuestros hijos conozcan a Dios. Mira, nos dice ahí en el verso 9, dice: la cual dijo la hija de Faraón: llevad a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Mi hermano, aparte de que su madre lo iba a estar criando, aparte el gobierno le iba a estar pagando, hermanos. ¿No te gustaría, hermana, que aún estuvieras criando y el gobierno te pagara? Vemos el poder de Dios, hermano. Por eso veo que veas que es un Dios grande, poderoso y temible. Nadie va a parar sus propósitos, hermano. ¿Le crees a ese Dios grande? ¿A ese Dios poderoso? Mi hermano, vemos a un Dios grande y poderoso. Dice: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Mi hermano, la palabra la cual prohijo es que lo adoptó, hermanos. Lo hizo su hijo. Y se le puso por nombre Moisés, diciendo: porque las aguas lo saqué. Mi hermano, la hija de Faraón adopta a Moisés como su hijo. Y algo que también vemos, hermano, que Dios nos adoptó. Nosotros somos adoptados. Mira, acompáñame a Efesios. Efesios capítulo 1. Ya vamos culminando, ya estamos por terminar, hermanos. Efesios capítulo 1. Verso 5. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Te lo repito, hermano: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mi hermano, que hoy no solamente puedas decir:
o pensar que al pueblo fue afligido o fue oprimido, hermanos, que hoy puedas ver el poder de Dios. Pero también, hermano, que hoy puedas entender y poder ver, hermanos, que hoy somos llamados a temer a nuestro Dios. Pero también, hermanos, hoy necesitamos poder ver y entender que somos llamados a instruir a nuestros hijos. Y hoy Dios pone un ejemplo de un matrimonio que le creyó a Dios. Hermanos, estamos a lo mejor no en el mismo escenario, pero estamos pasando y somos bombardeados por muchas cosas, hermanos. Pero hoy necesitamos hablarle a nuestros hijos de Cristo.